¿Alguna vez te has encontrado en la situación de hablar y, al instante, arrepentirte de haberlo hecho? No te preocupes. No estás solo en esto. Es algo común para todos. En ese momento preciso, las palabras se desatan sin control alguno, como si tu lengua actuara por sí sola, sin límites. Y entonces llega el momento en que la verdad se impone. ¿Por qué rayos no me callé la boca? Nos han inculcado la idea de que la capacidad de expresarse verbalmente está relacionada con la inteligencia, el liderazgo y la confianza. Sin embargo, la realidad es diferente. La verdadera sabiduría radica en saber guardar silencio en el momento adecuado. Si desconfías, consulta a los seguidores del estoicismo. El mutismo no representaba simplemente riqueza para ellos, sino que se convertía en una táctica de dominio. Antes de repetir una de esas expresiones que te atormentarán en tus momentos de vigilia, es fundamental que aprendas a controlar la habilidad de mantener el silencio. Confía en mí, evitarás más de una situación desagradable. En este video, que es una verdadera joya, no puedes perderte la lección final, ya que te dejará sin habla. Compañero, cuando se guarda silencio, los insectos no pueden entrar por la boca. Antes de iniciar con la primera clase, si consideras útil el contenido de estos videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las actualizaciones más recientes. Empezamos. 1. Como editor de textos personalizados en español, reescribiré el texto según las indicaciones proporcionadas. Asegúrate de mantener la boca cerrada a tiempo. ¿Te ha ocurrido alguna vez que, durante una charla, experimentas un impulso irrefrenable de expresar algo y al hacerlo te percatas de que hubiera sido más conveniente guardar silencio? Desde el inicio, uno puede sentirse dueño de todo el conocimiento, pero más adelante, al enfrentarse a la realidad, es común arrepentirse de lo expresado. Lo peor es cuando la mente no deja de dar vueltas preguntándose por qué no se mantuvo en silencio. Sin duda, se trata de una forma de expresión artística que la mayoría de nosotros aún no logramos dominar por completo. Te damos la bienvenida al club. La clave radica en identificar esos instantes de vulnerabilidad, esos momentos en los que te ves tentado a expresarte, ya que es lo que se aguarda de ti en general. Sin embargo, ¿qué tal si te comento que lo que en realidad desean es que guardes silencio de una vez por todas? En ocasiones, el silencio vale tanto como el oro, ya que puede marcar la distinción entre ser reconocido por tus ideas brillantes o por tus improvisaciones de último momento. El silencio no consiste en permanecer callado siempre, sino en reconocer el momento en que es mejor retener las palabras en tu interior en lugar de expresarlas al exterior. Piensa en tu boca como si fuera un grifo que deja salir palabras como si fueran agua. Cada vez que hablas sin reflexionar, es como dejar correr el agua sin un recipiente para contenerla. El desenlace es inminente, vertido, las palabras se descontrolan, y en un instante te percatas de que la situación se ha complicado. Sería un logro poder anticipar el escape de agua y cerrar la llave a tiempo. Así es como opera durante las charlas. Dominar la técnica de mantenerse callado radica en prever posibles contratiempos. La mente debe ser ágil, al igual que un fontanero experto, para identificar el desbordamiento a tiempo. Sin duda, la tarea resulta complicada. En algún momento, todos hemos caído en la tentación de expresarnos sin censura, de revelar cada idea que cruza nuestra mente. ¿Qué sucede si las palabras que seleccionamos no son las correctas? En ocasiones, durante una charla tensa, podemos decir algo de manera impulsiva que hubiera sido mejor guardarnos para nosotros mismos. Los estoicos, esos sabios que se caracterizaban por su discreción al hablar, pero siempre con argumentos válidos, tenían bien presente este concepto. De acuerdo con su opinión,
Mantener el control de uno mismo es fundamental para prevenir la expresión excesiva de palabras. En vez de expresarse sin razón, la sugerencia es detenerse un momento antes de contestar. Cuando consideres tus palabras, reflexiona sobre si realmente añaden algo significativo. En caso contrario, es mejor guardar silencio. ¿Cuál es la forma de conseguirlo? Te propongo un método que nunca falla. Antes de expresarte, reflexiona sobre las implicaciones de tus afirmaciones. Imagina la sensación que experimentarías al término de la charla si tus palabras provocaran incomodidad. En caso de que consideres que debes comunicar tus pensamientos, procura hacerlo con moderación. Se necesita tener paciencia para dominar cualquier destreza, incluyendo esta práctica en particular. Al darte cuenta de que has conseguido mantener la calma en una circunstancia en la que antes habrías reaccionado sin reflexionar, es un motivo de celebración, ya que en ese instante has superado la impulsividad. Al concluir, es importante recordar que hablar no implica contacto físico y que no todos los comentarios son imprescindibles. En ocasiones, lo más acertado es permitir que el silencio tome el control. De esta manera, impedirás sentir remordimientos más adelante y tendrás la certeza de que tu silencio está actuando en tu beneficio. Según la sabiduría popular, optar por el silencio es la forma más inteligente de expresar nuestros pensamientos. ¿Alguna vez has notado a esas personas que, de manera misteriosa, parecen tener sus labios pegados? No es que estén aburridas. Para nada. Esas personas son aquellas que, de alguna manera misteriosa, tienen mucho más que ofrecer al expresarse. Y lo realizan con un objetivo definido: lograr que sus palabras tengan un impacto significativo. Resulta interesante que en muchas ocasiones, la información omitida tiene tanto valor como la información revelada. Puede que haya lecciones que extraer de ellos, o quizás no. No me corresponde indicarte cómo actuar. Aguárdate un poco más. Permíteme persuadirte antes de que te marches. En un mundo lleno de constante parloteo, donde las palabras corren como un río desbordado, el silencio se ha vuelto un privilegio abandonado. En la actualidad, las plataformas digitales nos presionan para expresar nuestra opinión constantemente. Los chats suelen estar saturados de comentarios que demandan una respuesta inmediata, generando la sensación de que todo se desmorona si no se contestan de inmediato. Y no quiero ni mencionar esos chats en grupo, donde parece que si no das tu punto de vista en un plazo de 5 segundos, tu presencia se pondrá en duda. ¿Has considerado alguna vez si reducir la cantidad de palabras que utilizas podría tener un impacto positivo en tu vida? La corriente filosófica del estoicismo nos brinda una valiosa indicación al respecto. Los seguidores del estoicismo, individuos dedicados a dominar sus emociones y pensamientos, tenían una profunda convicción en la importancia del dominio propio, lo cual abarca, sin duda, el dominio de nuestras expresiones verbales. Según Epicteto, es preferible callar si no se puede aportar algo positivo con las palabras. Si todos acatáramos esta norma, se solucionarían rápidamente la mayoría de nuestros conflictos de comunicación. Realmente, ¿a quién le interesa recibir constantemente opiniones sobre cualquier cosa? La maestría del silencio consiste en saber elegir las palabras, en comprender que no es necesario explicarlo todo y que en ocasiones es mejor callar. Vamos a discutir ahora acerca de las posibles respuestas. Si percibes que no puedes controlar lo que dices, que tus palabras fluyen sin control, es recomendable comenzar practicando la habilidad de escuchar de forma activa. Claro, prestar atención de verdad, no limitarse a escuchar las palabras, sino estar atento, comprender el mensaje y responder de manera reflexiva. Descubrirás cuánto puedes aprender al dejar de interrumpir y simplemente observar lo que los demás tienen para compartir. Una estrategia beneficiosa consiste en hacer una breve pausa antes de comenzar a hablar.
Aunque parezca fácil, en realidad es bastante complicado. Antes de compartir ese destello de conocimiento, o tal vez no tan sabio, tómate un momento para respirar. Debes cuestionarte si lo que estoy a punto de expresar es verdaderamente imprescindible. En caso de ser negativa la respuesta, es preferible mantener silencio. Tomarse un instante puede marcar la distinción entre un comentario brillante y una tontería sin sentido. Si en algún momento sientes que el silencio te oprime, no tienes por qué inquietarte. Ejercitarse en el silencio no se trata de una sentencia, sino de una emancipación. Existe una marcada disparidad entre permanecer en silencio por necesidad y optar por guardar silencio. El silencio permite reflexionar, observar, adquirir conocimiento y, sobre todo, cultivar la sabiduría. Reflexiona sobre aquellos individuos con mayor sabiduría que hayas tenido la oportunidad de conocer. ¿Son muy parlanchines? Es poco probable. Si lo llevan a cabo, es porque cada palabra tiene una razón de ser. Cuando sientas la necesidad de expresar tu opinión en todo momento, ten presente que el silencio tiene tanto poder como las palabras. En ocasiones, guardar silencio resulta ser la manera más efectiva de expresar lo que verdaderamente tiene valor. Tal como expresó Epicteto, en ocasiones no se requieren las palabras, ya que el silencio puede transmitir más que cualquier expresión verbal. ¿Conoces esa sensación cuando tu ego se activa y comienza a vociferar desde lo más íntimo de tu ser? Reclamando atención, insistiendo en tener la última palabra, en destacar, en demostrar tu gran conocimiento? Claro, es como esa urgencia de salir victorioso en el debate sin importar qué. Incluso cuando ya ni tienes claro cuál era el tema original de la discusión. Cuando intentas silenciar a los demás con tus palabras, dando a entender que solo tu punto de vista es el correcto. Resulta interesante cómo el ego puede ser tan persistente. ¿No te parece? Igual que un niño pequeño, que, aunque asegure que no tiene hambre, está convencido de que lo que realmente quiere es un caramelo. Se nos inculca la idea de que es fundamental expresar nuestra opinión en todo momento, sugiriendo que al guardar silencio, estamos cediendo en una lucha interna, cuando en realidad, lo que verdaderamente estamos sacrificando es nuestra tranquilidad emocional. El auténtico reto, aquel al que pocas personas se animan a confrontar, consiste en dominar el arte de guardar silencio. Es la destreza de reconocer, está bien. No es necesario que hable. De detener ese impulso tan común de hablar incesantemente, sin reflexionar, simplemente porque el ego está clamando por atención. El cerebro, con toda su sabiduría, te susurra suavemente, tranquilízate. No es necesario. ¿Qué hay de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Desatiendes las recomendaciones debido a que tu ego está demasiado enfocado en su propio espectáculo? En lo que respecta a este asunto, la filosofía estoica tiene una perspectiva muy definida, el dominio de uno mismo. Mantener el equilibrio emocional, dominar los pensamientos y resistir la tentación de siempre querer tener la última opinión. Entiendo que puede resultar atractivo, pero aquí te dejo el secreto. Cuando optas por el silencio, es cuando sales victorioso. Buscas obtener claridad, anhelas tener tiempo para meditar, deseas la oportunidad de escuchar y, sobre todo, te desprendes de la carga superflua de tener que probar algo. Nadie te está solicitando que lo realices en verdad. Tal vez te estés cuestionando cuál es el beneficio de mantener silencio. ¿Cuáles fueron los beneficios que obtuve al no ser la persona que tomó la decisión final? Este es el lugar donde ocurre la magia. La clave no es la derrota, sino el dominio de uno mismo. Y eso representa un triunfo de mayor magnitud que cualquier expresión elocuente. Al reflexionar antes de expresarte, notarás que en la mayoría de ocasiones tus palabras no tendrán un impacto distinto.
No es necesario tener la última opinión para ser tomado en cuenta o valorado. Por el contrario, en ocasiones, lo que expresas después de un momento de reflexión en silencio, puede causar más impresión que una avalancha de palabras sin significado. Entonces, ¿cómo logras controlar el deseo de siempre expresar la última idea? Antes que nada, respira profundamente. Antes de iniciar la conversación, asegúrate de hacer una pausa y contar hasta 3. No resulta complicado y en la mayoría de las ocasiones no hace falta comunicarse verbalmente. Si optas por expresarte verbalmente, procura que tus palabras tengan un verdadero valor añadido. Imagina estas semillas como diminutos brotes que sembrarás en tu jardín. ¿Prefieres fomentar la floración o el crecimiento de hierbas no deseadas? La clave se encuentra en tus elecciones lingüísticas. Al terminar la jornada, guardar silencio no denota falta de fuerza, sino un comportamiento maduro. Alejarse del ego y acercarse a lo verdaderamente importante es lo que estás haciendo. El dominio de tus impulsos te capacita para manejar la situación sin necesidad de alzar la voz para ser escuchado. Según la perspectiva de Carl Jung, la verdadera sabiduría no radica en la extensión de nuestras palabras, sino en nuestra habilidad de guardar silencio en los momentos adecuados. El número 4. Evita contestar a cada pregunta. Resulta sorprendente cómo la vida se asemeja a una sucesión de enfrentamientos cotidianos. ¿No te parece? Desde el café derramándose al amanecer hasta el correo laboral abarrotado de tareas sin sentido. Sin embargo, permíteme comentarte algo. No todas las luchas están destinadas a ser libradas por ti. En realidad, varias de esas ni siquiera merecen ser consideradas por ti, y mucho menos recibir una respuesta. Quienes han experimentado estar envueltos en debates sin sentido o en circunstancias en las que callar habría sido lo más conveniente. Comprenden a la perfección a lo que me refiero. La filosofía estoica nos enseña a enfocarnos en lo que está en nuestras manos y a dejar de lado lo que no podemos controlar. Es un antiguo saber que nos invita a centrarnos en lo esencial. ¿Cuál es la razón detrás de nuestra constante urgencia por contestar? En nuestra sociedad actual, es común sentir la presión de tener que responder a cada palabra dicha, contestar cada comentario y rebatir cada crítica. Imagínate si te digo que no todo merece tu atención y esfuerzo. En ciertos momentos, el silencio puede transformarse en la respuesta más acertada, siendo una herramienta invaluable. ¿Para qué invertir tiempo en debates infructuosos si puedes optar por no involucrarte y evitarlos por completo? Es fundamental comprender que no es necesario responder a todo lo que alguien exprese o realice. Existen críticas maliciosas, provocaciones sin motivo o individuos que se complacen en generar discordia sin razón aparente. ¿Cuál es la reacción al contestar? ¿Estás dispuesto a participar? ¿Te sientes agotado? En ocasiones, la estrategia más efectiva para obtener la victoria es evitar el conflicto directo. Los estoicos tenían un gran entendimiento de esta idea. No tenemos el poder de influir en las palabras o acciones de los demás, pero sí en nuestra propia reacción ante ellas. Entonces, ¿por qué no ejercitar la habilidad de mantener silencio? Sin embargo, ¿cuál es la forma de llevarlo a cabo? El secreto radica en seleccionar cuidadosamente las contiendas en las que te involucras. No es necesario responder a todas las opiniones, críticas o comentarios recibidos. Selecciona las conversaciones que verdaderamente aporten, aquellas que contribuyan a tu desarrollo personal o que tengan un efecto significativo en tu día a día. Deja pasar lo demás sin más. ¿Merece la pena preocuparse por alguien que te molesta con un comentario sin sentido? Por supuesto que no. Al final del día, el silencio posee una virtud poderosa, el dominio de uno mismo. Consiste en aceptar que no es necesario formar parte del bullicio en todo momento. En ocasiones,
Las decisiones más acertadas no se toman en momentos de caos, sino en instantes de pausa y reflexión, cuestionándote si realmente compensa realizar dicho cambio. En caso de recibir una respuesta negativa, es mejor no dedicarle más tiempo. El verdadero conocimiento radica en la capacidad de guardar silencio en el momento adecuado. Saber guardar silencio es una destreza muy valiosa que vale la pena desarrollar. No consiste en ser dócil ni en eludir enfrentamientos a cualquier precio. Se trata de identificar lo verdaderamente relevante y lo que carece de importancia. Al final, únicamente tú eres responsable de mantener tu tranquilidad interior. Cuando sientas la tentación de contestar a algo sin importancia, ten presente en tu mente la siguiente ocasión. En ocasiones, la ausencia de palabras es la forma más acertada de contestar, tal como expresaba Marco Aurelio en sus reflexiones. Aquel que controla su habla, controla su futuro. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. Controla el incómodo silencio. El incómodo silencio, la percepción de que el ambiente se torna denso, como si estuvieras encerrado en una esfera cargada de tensiones no expresadas. Seguramente has estado en ese lugar. ¿No es así? En algún momento de nuestra vida, experimentamos esa situación en la que reina el silencio absoluto y percibimos que el cosmos aguarda ansioso por escuchar nuestras palabras. Por simples que éstas sean, allí te encuentras, conteniéndote las palabras, experimentando la presión de ocupar ese hueco sin contenido con, en fin, algo, lo que sea. ¿No te gustaría evitar las miradas de extrañeza? A pesar de que resulte incómodo, el silencio no representa el fin de todo. Para nada, simplemente indica que en ocasiones no es necesario ocupar cada instante con diálogos. Sé que resulta complicado dominar el arte de guardar silencio, especialmente cuando percibes que las palabras, a pesar de tus esfuerzos, se deslizan como un escape de presión. ¿Por qué resulta tan difícil para ti contener la necesidad de decir algo sin sentido para arruinarlo? La razón radica en el miedo que nos provoca la incertidumbre que surge de esa falta de claridad. Ante la incertidumbre sobre cómo aprovechar esa área, en lugar de permitir que el silencio despliegue su encanto, optamos por saturarla con sonidos innecesarios. La corriente filosófica estoica, con su enfoque práctico y concreto, nos enseña la importancia de tener dominio sobre nuestras palabras para mantener la tranquilidad interior. Los seguidores del estoicismo no sentían miedo ante la ausencia de ruido ni de ocupaciones. Era considerado como una posibilidad, no como un inconveniente. En nuestra sociedad actual y bulliciosa, solemos pensar que es necesario expresarnos constantemente, pero los estoicos nos muestran que la verdadera fortaleza reside en la serenidad y en resistir la tentación de hablar sin cesar. Incluso podrían indicarnos que la mayoría de nuestras inquietudes aparecen precisamente al tratar de ocupar esos momentos de silencio con respuestas rápidas. En situaciones en las que el silencio se torna más espeso que el propio aire, es fundamental tener presente que no representa una amenaza. Si permites que el mundo siga su curso por unos instantes sin emitir palabra, no te preocupes, no serás engullido por la tierra. El silencio simplemente representa el lugar que reservamos para nuestros sentimientos y reflexiones. Permite que permanezcan allí sin presionar su salida. No es preciso comunicarse solo para ocupar el silencio. Toma aire profundo y ten presente que el universo no está sujeto a tu participación continua. Cuando sientas la fuerte tentación de quebrar el silencio, solo inhala profundamente. Tu objetivo no es sorprender a nadie con bromas poco graciosas o expresiones sin sentido. Descansa y en vez de comunicar sin sentido, presta atención. Tal vez sea el instante adecuado para reflexionar sobre la situación actual. Para vivir el momento sin la urgencia de hablar solo para ocupar el silencio. En ocasiones,
Lo que la situación requiere es el silencio cargado de potencial, no una palabra que genere un alboroto superfluo. Si sientes que el silencio te mira fijamente, tómate un instante para reflexionar antes de expresarte. Si crees que es imprescindible ocupar ese espacio vacío, procura que tus expresiones tengan un valor relevante. Lo importante no es ser muy elocuente, sino ser genuino. Si no tienes comentarios provechosos, es mejor guardar silencio. Confía en mí, tu cerebro te lo agradecerá. Al detenerte un instante a analizar la situación, te darás cuenta de que en ocasiones, el silencio es la solución más acertada, por encima de cualquier expresión verbal que pudieras haber utilizado. Cuando el silencio te cause molestia en el futuro, visualízate en un retiro al estilo estoico. Si los sabios de antaño tenían la capacidad de permanecer en calma y en silencio por largos periodos, ¿por qué te resultaría tan difícil aguantar unos minutos sin sentir ansiedad? No es necesario justificar ni ocupar el lugar con ansiedad. Cada cosa llega en el momento adecuado. Permanecer en silencio no se trata de una sanción, sino de una muestra de prudencia. Saber guardar silencio implica saber escuchar, prestar atención a los demás y, especialmente, a uno mismo. Al cesar tus palabras sin fundamento, te percatas de que el universo continúa su curso sin necesitar tu constante participación. Cuando te encuentres en un momento de silencio incómodo, tómate tu tiempo antes de hablar. Evita dejarte llevar por el miedo y decir cosas sin coherencia. Respira profundamente y espera el momento adecuado para expresarte. El silencio no representa una amenaza, sino que se convierte en un compañero fundamental en el trayecto hacia una comunicación más significativa y reflexiva. La auténtica sabiduría no se encuentra necesariamente en nuestras palabras, sino en el silencio que guardamos. Tal como expresó Séneca en una ocasión, el silencio no representa un vacío, sino más bien el lugar donde hallamos las soluciones. Redacta el sexto punto. Por favor, los sabios optan por guardar silencio. En la actualidad digital, con la proliferación de voces en línea y la constante avalancha de opiniones en las redes sociales, el silencio se ha transformado en una habilidad poco común en medio de tanto ruido superficial. No me refiero a la incomodidad del silencio durante una charla o a esos instantes en los que te quedas sin saber qué decir. Se aborda la importancia de mantener silencio, una lección transmitida por los sabios desde la época de los estoicos. Si consigues comprender y controlar esta herramienta tan poderosa, alcanzarás una sabiduría superior a la de quienes piensan que tener una voz alta les otorga la razón. En nuestro entorno cotidiano, nos vemos inmersos en un constante bullicio, las notificaciones que no cesan, las personas expresando opiniones de forma contundente, y los expertos en Twitter emitiendo juicios sobre cualquier tema. Resulta sencillo caer en la trampa. ¿No es así? Es común sentir la presión de expresar opiniones sobre todo, como si permanecer en silencio fuera sinónimo de pasividad. Sin embargo, en ocasiones, la sabiduría radica en optar por el silencio y no compartir nuestras ideas. Los estoicos, esos pensadores que parecían estar por delante de su época, hacían hincapié en un aspecto esencial: la relevancia de dominar nuestras palabras y, especialmente, nuestros silencios. Un ejemplo de esto es lo que nos enseñó Epicteto. No es necesario expresar todo lo que pasa por nuestra mente. El motivo no es la falta de valor en nuestras ideas, sino que en ocasiones, divulgarlas solo contribuirá a aumentar la confusión. El poder del silencio se manifiesta como una herramienta de gran eficacia. ¿Por qué no aprovechas un instante para reflexionar antes de expresar tu opinión en lugar de alzar la voz con los demás? El constante bullicio de las redes sociales se asemeja a un tren desbocado. Da la impresión de que todas las personas están apresurándose en una dirección sin tener claro su destino. En medio de la agitación,
Tu silencio te convierte en un remanso de tranquilidad. Reflexiona sobre esto. El silencio permite reflexionar, observar y prestar verdadera atención a los demás. Cuando optas por expresarte, lo haces con sabiduría, claridad y la convicción de que tus palabras tienen más valor que simples gritos sin sentido. Ponte en la piel de un artista rodeado de trazos caóticos en su lienzo. Al sumarte a su grupo, contribuirás a aumentar la confusión existente. Al detenerte y prestar atención, descubrirás la manera de realizar una tarea más simple y bella. Tus expresiones siguen el mismo patrón. No es imprescindible incluir ruido adicional en todo momento. En ocasiones, el silencio posibilita la escucha de lo fundamental y la respuesta de manera más eficaz. Cuando te enfrentes a la presión de unirte a una conversación o de ser el primero en expresar tu punto de vista, tómate un instante para reflexionar. Cuestiona si contribuir con más opiniones realmente generará un impacto significativo. Entender la importancia de mantener silencio no implica necesariamente ser pasivo. Por el contrario, constituye una manera de potenciar la mente y la lucidez. En ocasiones, las reflexiones más acertadas son las que permanecen sin ser expresadas. Inmortaliza eso en tu memoria. Quiero compartir contigo, mi buen amigo, que el silencio tiene un poder expresivo al comunicar en momentos donde las palabras no tienen cabida. Por favor, reformula el texto en un estilo más formal. Presta atención de verdad. Si eres como la mayoría, es posible que creas que la clave para destacar en una charla es expresar tu punto de vista. Compartir tus conocimientos y garantizar que todos estén al tanto de tus ideas. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la posibilidad de que la auténtica expresión artística resida en el silencio en lugar de las palabras? Exacto, has leído correctamente. Guardar silencio. ¡Qué locura! ¿Verdad? En tu próxima interacción, procura evitar interrumpir durante la conversación. Descubrirás que hay una magia especial en prestar verdadera atención al escuchar. Cuando aguardas con impaciencia para contestar, dejas de prestar atención. En realidad, estás llevando a cabo todo lo opuesto. Es como si tu mente estuviera en modo preparación para compartir la próxima gran idea. Mientras la persona que habla se convierte en un simple murmullo de fondo. ¿Te resulta familiar? Es algo que experimentamos todos. Participar en una charla implica estar completamente en el presente, sin anticipar tus próximas palabras. Y eso, compañero, resulta ser una tarea más complicada de lo que uno podría pensar. Permíteme revelarte una confidencia. La auténtica excelencia de una charla no se basa en la frecuencia con la que participas ni en la profundidad de tus observaciones. Tu capacidad para escuchar y comprender a los demás determinará tu nivel de efectividad. En ocasiones, las personas buscan simplemente ser escuchadas, sin desear consejos no pedidos ni ser interrumpidas con respuestas antes de concluir su expresión. Imagina lo monótono que resultaría una conversación entre dos individuos que se interrumpen constantemente para resaltar quién posee la mejor opinión. Vaya lío, ¿no es cierto? La clave es mantener silencio y prestar atención de verdad. Al escuchar a alguien, es importante enfocarse en sus palabras en lugar de pensar en la respuesta propia. En caso de que tu atención se distraiga, vuelve al momento actual y al asunto que se está tratando. Una estrategia útil consiste en formular preguntas abiertas que estimulen a la otra persona a seguir hablando sin necesidad de ser el foco de la conversación. Tan sencillo como preguntar, ¿qué emociones te generó esa situación? Y luego, ¿qué ocurrió? Es importante crear un ambiente en el que la otra persona se sienta apreciada y reconocida. Otra táctica efectiva consiste en aplicar la técnica de escuchar de manera activa. No consiste únicamente en guardar silencio, sino en demostrar verdaderamente que estás comprendiendo a la otra persona. Asiente con la cabeza,
Procura mantener contacto visual y realiza breves comentarios como, entiendo, o, interesante, para mostrar interés en la conversación. De esta manera, la otra persona percibe que estás atento sin tener que interrumpir. El silencio tiene la capacidad de transmitir más que cualquier expresión verbal en ciertas ocasiones. Los seguidores de la filosofía estoica, por ejemplo, hacían hincapié en la relevancia de la autodisciplina y la mesura. No solo se dedicaban a controlar sus impulsos, sino que también comprendían que no todas las ideas deben ser comunicadas. El silencio tiene la capacidad de ser una herramienta poderosa, ya sea para reflexionar en solitud o para comunicarnos con los demás. Cuando te encuentres en una charla en el futuro, intenta poner en práctica estos métodos. La auténtica magia ocurre al estar presente con la otra persona en lugar de concentrarse en la respuesta. El acto de escuchar no solo contribuye a fortalecer los vínculos interpersonales, sino que también incrementa tu sabiduría. Y lo más destacado es que reducirás considerablemente la cantidad de palabras superfluas. Deja de creer que ser el que inicia la conversación te otorga mayor atractivo. Deja de saturar la charla con tu conocimiento infalible. En ocasiones, la auténtica expresión artística radica en saber guardar silencio y prestar atención. Y quién sabe, tal vez te encuentres aprendiendo algo inesperado de repente. Finalmente, según las palabras de Gandhi, el silencio no representa un vacío, sino más bien un lugar repleto de oportunidades. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. La calma frente a la tragedia. En ocasiones, la existencia se asemeja a un escenario donde cada persona desempeña un papel y tú simplemente observas.